Buenos días. Ok, bueno, vamos a continuar con los pares craneales. Ya vimos los más pesados para nosotros, el trigémino y el facial. Ya los que siguen ya son más, bueno, a mi punto de vista sencillos. Generalmente los veo en 4 clases, los que restan. Y el que sigue es uno muy pequeño, lo vamos a ver muy rápido. Es el nervio auditivo, vestíbulo coclear o estatoacústico, también se le llama. Ujú. Ok, es un nervio exclusivamente sensitivo, constituido por 2 nervios. El nervio coclear, encargado de percibir las impresiones auditivas, y el nervio vestibular, encargado de percibir el equilibrio. Componente funcional, solamente tiene un tipo de fibras, aferentes somáticas especiales, para el sentido de la audición y equilibrio. Origen real, el nervio coclear se origina del ganglio coclear o espiral de Corti, ubicado en toda la extensión del conducto espiral de la cóclea. Ahorita les pongo una imagen. Y el nervio vestibular, que se origina en el ganglio de Scarpa. Origen aparente, extremo lateral del surco bulbopontino, lateral a los nervios facial e intermediario de Greensberg. Aquí vemos, este es el ganglio de Scarpa, y estos chiquitos de aquí son los ganglios de Corti. Trayecto y relaciones, pues bueno, es un nervio muy cortito, ¿sí? Muy pequeño, no tiene ramas. Ambos nervios nacen del fondo del conducto auditivo interno hasta la porción lateral del surco bulbopontino. Estamos hablando de una porción muy pequeña. Comunicaciones, este nervio solamente se comunica con el nervio facial a través de delgados filetes del nervio intermediario de Greensberg y filetes del ganglio geniculado. Esa es la única comunicación del ganglio auditivo, del nervio auditivo, perdón. Y eso es todo. Sí, realmente no hay más, no hay más. Ok. Ahora vamos con uno un poquito más amplio, el nervio glosofaringio. Este sí tiene relevancia e importancia para nosotros. Sí. Primero porque el tercio posterior de la lengua, su sensibilidad general y su sensibilidad especial va a estar dada por este nervio. Va a inervar también lo que son las amígdalas palatinas, los pilares del velo del paladar y la pared superior o parte superior del velo del paladar. La pared inferior o parte inferior va a estar dada por el palatino menor, que viene a su vez del ganglio pterigopalatino. Y también otro detalle importante de este nervio es que en ocasiones hay comunicación con el nervio lingual. Sí, y es un detalle que hay que tomar en cuenta para cuando estamos haciendo una cirugía de tercer molar. Sí, es una prueba que yo siempre hago. Al anestesiar un tercer molar, anestesio el dentario, anestesio el bucal y el lingual. Y ya una vez dejando pasar unos pocos minutos, hago una prueba, me voy un poquito más posterior al, a la muela del juicio, obviamente pincho y infusiono, ¿sí? Obviamente siempre les pregunto a los pacientes si hay molestia o no hay molestia, y he observado que hay una relación de 50-50. Hay un 50% de personas que no manifiestan molestia, es decir, que anestesiando el puro nervio lingual es suficiente para lograr analgesia en esa zona. Pero el otro 50 sí me refiere molestia, quiere decir que es muy probable que haya una comunicación con este nervio. ¿Sí? Pero no pasa nada, ahí mismo infusionamos y logramos una analgesia completa. ¿Sí? Ok, generalidades, es un nervio mixto, ¿sí? Tiene generalmente 3 tipos de fibras: motoras, sensitivas y vegetativas.
Este nervio está destinado a proporcionar inervación motoras a los músculos de la faringe y algunos músculos de la lengua. Bueno, esta es una descripción de Testi. Actualmente ya no es aceptado, ya no lo he leído. Lo más aceptado para este nervio es de que solamente inerva un solo músculo de la faringe, uno solo, el estilofaringio. Es el único, ¿sí? Testi describe que inerva el estiloioideo, también describe que inerva el estilogloso, pero es el único autor que he leído que menciona esto. Ningún otro autor comparte la misma perspectiva. Entonces, para no confundirnos, no atiborrarlos de información, este nervio solamente lo vamos a ver que inerva un solo músculo de la faringe, el estilofaringio, nada más. ¿Sí? Hay no es de extrañar que haya esta confusión, debido a que en la zona de la faringe hay muchas comunicaciones, ¿sí? O sea, ahí interviene el glosofaringio, el vago, ¿sí? También el trigémino, ¿sí? A través de los ramos palatinos, y el gran simpático y el accesorio. ¿Sí? Entonces ahí hay una revoltura tremenda de nervios, ¿sí? Entonces no es de extrañar que haya esta descripción. ¿Sí? Se tendrían que hacer más experimentos para determinar si realmente el nervio glosofaringio inerva más músculos. Origen real, las fibras motoras nacen del núcleo ambiguo, las fibras sensitivas nacen de los ganglios, el glosofaringio tiene dos ganglios, el superior o de Hayden-Reiter y el ganglio inferior o de Andrich. ¿Sí? Así se describen. Actualmente solamente se le denomina superior e inferior. ¿Sí? Antes era de Hayden-Reiter y de Andrich. ¿Sí? Le quitaron lo divertido a la anatomía aquí. Yo sí me lo tuve que aprender así, ustedes no. Ya con superior e inferior es suficiente. ¿Sí? Y fibras vegetativas van a nacer del núcleo salivar inferior y núcleo paramediano posterior. ¿Ok? Ya habíamos mencionado un núcleo salival superior que corresponde al facial para la inervación funcional de glándulas submandibular, sublingual y lagrimal. ¿Sí? Para la parótida es este, núcleo salivar inferior. Origen aparente nace de la parte superior del surco posterolateral del bulbo por encima del nervio vago e inferior al vestíbulo coclear. La emergencia del bulbo se hace a través de 5 o 6 filetes radiculares que se unen formando un solo cordón nervioso. Ok, componente funcional, ¿qué tipo de fibras tiene? No, pues sí, tiene bastantitas. ASG, aferentes somáticos generales, para la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. Aferentes viscerales especiales para sensibilidad especial del gusto, para el tercio posterior de la lengua. Fibras aferentes viscerales generales, para sensibilidad de la mucosa de oído medio y faringe. Fibras eferentes viscerales generales, para la inervación funcional de la glándula parótida. Y fibras EV viscerales especiales para un solo músculo, el estilofaringio. ¿Ok? Trayecto y relaciones, bueno, esto lo menciono, pero no tiene caso que se lo aprendan. Ya suficiente tienen con el facial y el trigémino, solamente lo vamos a mencionar. Emerge del cráneo por el agujero yugular, recuerdan el contenido del agujero yugular, en donde se ubica en la parte anterior de este agujero, desciende y se sitúa por detrás de la arteria carótida interna, a la cual cruza lateralmente y queda por delante de esta, describiendo una curva de concavidad anterior y superior. Cruza lateralmente al músculo estilofaringio, se aplica a la cara lateral del músculo constrictor de la faringe, pasa inferior a la amígdala palatina y a la arteria palatina ascendente, rama de la facial, hasta llegar a la base de la lengua donde termina. ¿Sí? Más específicamente, se pierde en el espesor del músculo estilogloso. ¿Sí? El agujero yugular desciende, ¿sí? Cruza la arteria carótida, describiendo una curva, como bien menciona, llega a la faringe y de ahí continúa hacia adelante hasta la región de la amígdala y se pierde en el tercio posterior de la lengua. Sencillo el trayecto, ¿no? Ramos colaterales, esto sí
Esto sí se lo tienen que aprender. Son seis ramos colaterales y uno o varios terminales, pero no tienen diferentes nombres, son todos ramos linguales. De los ramos colaterales, el primero es el ramo comunicante para el facial, esto ya lo habíamos mencionado, para formar la asa de Haller, ¿sí? Que es inconstante. Este es el pesado, el nervio timpánico de Jacobson. Nace del ganglio inferior, penetra la caja timpánica a través del conductillo timpánico. Recuerden que es un orificio entre el agujero carotídeo y la fosa yugular. Están los dos y en medio, ahí va a estar el agujerito. ¿Sí? Por ahí va a penetrar este nervio para llegar a la caja del tímpano. Ahora, este nervio a su vez tiene otros 6 ramos. Bueno, aquí una imagen para ejemplificar. Este es el nervio de Jacobson. Obviamente entra entre el conducto carotídeo y el agujero yugular, llega a la caja timpánica y desprende 6 ramos. Aquí esta es una imagen de Moore, ¿sí? Solamente está mencionando 5 ramos, ¿sí? Pero en realidad son 6, ¿sí? Un ramo sensitivo para la ventana oval, un ramo sensitivo para la ventana redonda, un ramo sensitivo para la trompa auditiva, otro, el carotido timpánico, que es este, ¿sí? Y los nervios petrosos profundos mayor y menor. ¿Sí? Esos son los 6 ramos. Aquí lo tenemos. El nervio timpánico presenta 6 ramos, como vimos en la imagen anterior. Al llegar a la caja timpánica, hacen esto y forman un plexo, llamado plexo timpánico. Tiene 2 ramos posteriores, un ramo para la ventana vestibular, inerva la mucosa de dicha ventana, un ramo para la ventana coclear, inerva la mucosa o ventana redonda, ¿sí? 2 ramos anteriores, un ramo tubárico que va a inervar la trompa auditiva, ¿sí? Y un ramo carótido timpánico que se comunica con el plexo carotidio, como lo estamos viendo aquí, en esta imagen. ¿Sí? Se desprende y va a llegar al plexo simpático carotidio, es decir, una red nerviosa que va a rodear a la arteria carótida interna. Y los 2 ramos superiores, que es el nervio petroso profundo mayor, que ya lo habíamos mencionado, este es el que se une con el superficial mayor del facial y con la raíz simpática del plexo carotidio para formar el nervio viriano, el cual termina en el ganglio pterigopalatino. ¿Ok? Nervio petroso profundo menor se une con el nervio petroso superficial menor del facial o comunicante del facial si están leyendo el Louvier, formando así la raíz larga del ganglio óptico o simplemente conocido como nervio petroso menor en la literatura anglosajona. Emerge del peñasco por el hiato del nervio petroso menor o de Arnold, sigue el surco del mismo nombre y sale del cráneo por el agujero petroso. Ya les he dicho, puede salir por tres vías. Agujero petroso, fisura esfenopetrosa. Ay, dejen, corrijo ese. Ahorita que lo detecté, a ver. Fisura esfenopetrosa o el agujero rasgado anterior para llegar al ganglio óptico. ¿Ok? Esto también ya lo habíamos mencionado cuando vimos nervio mandibular. Siguientes ramos. Estos ya son los otros ramos del nervio glosofaringeo. Los anteriores son del nervio timpánico. Ramos del seno carotidio. El seno carotidio es una dilatación. Eso no se los había mencionado en angiología. Pero la arteria carótida primitiva se desprende en la arteria carótida interna y externa. Pero en esta bifurcación, en la carótida interna donde nace, tiene una dilatación, ¿sí? Ese es el seno carotidio, ¿sí? Y de este nervio van a nacer ramos que van a llegar a esa dilatación, también llamado nervio de Herring, ¿sí? Forma junto con el gran simpático y el vago el plexo carotidio común. Ok, les digo, hay una íntima relación entre este y el vago, ¿sí? De veras que fue mucha ociosidad andar describiendo estos 3 nervios. Mis respetos para esas gentes. Ramos faringios.
de número de 2 a 3. Atención con esto, esta es pregunta de examen. Forma junto con el vago y el gran simpático y el accesorio el plexo faringio. ¿Sí? ¿Quiénes forman el plexo faringio? El glosofaringio, el vago, gran simpático y el accesorio. ¿Sí? Algunos autores omiten este último. ¿Sí? Ya después les explico por qué. ¿Sí? Si me responden vago, gran simpático y glosofaringio, ahí se los tomo por bueno. ¿Sale? Nada más con esos tres. El accesorio, es un... aquel el que se quiera lucir, ahí pues me lo puede poner. Siguiente nervio, ramo motor, obviamente. Un nervio para el músculo estilofaringio. Obviamente inerva dicho músculo. De este nervio se desprenden filetes que se comunican con los nervios para los músculos estiloioideo y vientre posterior del digástrico del facial. ¿Sí? Y por último, los ramos tonsilares forman adosándose sobre la cara lateral de la amígdala el plexo tonsilar y es el que obviamente le va a dar sensibilidad. ¿Sí? Es el que va a inervar la cripta y la amígdala. También el pilar anterior y pilar posterior del velo del paladar. En algunas ocasiones está por ahí el lingual, ¿sí? Lo que les mencionaba al principio. Y es un detalle a tomar en cuenta al momento de hacer una cirugía. De hecho, va a haber algunos pacientes, bueno, creo que a ustedes ahorita ya no les enseñan a hacer cirugías. Creo que ya de muelas del juicio ya solamente les dejan sacar verticales. Ya horizontales o mesioangulares ya no les dejan sacar. A mí todavía me tocó, ¿sí? Que me enseñaran a quitar esas muelas. Me enseñaron a hacer cirugías. Creo que ustedes ya omitieron esa parte. Ya si les interesa eso, pues ya tienen que estudiar máximo. Pero para el que las llegue a hacer, ahí les va un detalle. Si la muela del juicio está muy posterior, ¿sí? Ya casi están haciendo la incisión ya prácticamente en la rama de la mandíbula, sería conveniente que le advirtieran al paciente que es muy probable que en el posoperatorio sientan dolor como cuando traen amigdalitis. ¿Sí? Porque creen que sea por los ramos tonsilares. Si estamos haciendo una cirugía muy posterior, ¿sí? Hacemos una incisión, abrimos, disecamos, levantamos el colgajo, quitamos la muela del juicio y vemos que estamos muy atrás, sería conveniente advertirle al paciente que es probable que sienta dolor en la amígdala. ¿Por qué? Porque se han lesionado los ramos tonsilares. ¿Ok? Pues eso es importante. Por eso ya solamente es muy atrás. No es muy frecuente. ¿Sí? Pero para el que se vaya para cirugía maxilofacial, sí le va a pasar seguido. Ok, y aquí tenemos básicamente ejemplificado el glosofaringio. Netter es el único autor que no lo ejemplifica de esta forma. ¿Sí? Realmente en Rubier no encontré unas buenas imágenes, creo que Netter es el mejor. Y aquí tenemos el glosofaringio, ¿sí? Desde su origen real, ¿sí? El núcleo motor, el núcleo salival inferior, el núcleo ambiguo, ¿sí? Todo se reconstituye en un solo cordón y aquí tenemos estas dilataciones, el ganglio superior o de Heidenreiter y el ganglio inferior o de Andrich. ¿Ok? Este es el vago, no hay que confundir con el vago porque prácticamente es igual. La única diferencia es el tamaño, el vago es más grueso, pero también tiene sus dos ganglios, el ganglio yugular y el plexiforme, son los del vago. Y aquí podemos ver sus ramos. Este es el timpánico. Llegando a la caja timpánica y aquí desprende sus 6 ramos. ¿Sí? El importante para nosotros pues es este, el nervio petroso menor, que se junta con el facial, forman la raíz larga o simplemente le seguimos llamando
como dice Netter, nervio petroso menor. Llega al gangliótico, del gangliótico se desprenden ramos aferentes. O sea, hay una comunicación con el aurículo temporal y del aurículo temporal se desprende un ramo parotidio para llegar a la parótida. ¿Sí? El nervio glosofaringeo no llega directamente a la parótida. El trigémino le tiene que ayudar. ¿Ok? ¿Qué más vemos por aquí? Sí, este es el gran simpático, esto que está aquí. Sí, esta es la asa de Haller, esta que está aquí. Ramos faringios, estos azules. Ramos tonsilares, estos que están llegando hasta la amígdala. Como les digo, estos ramos tonsilares se pueden proyectar incluso un poquito más hacia adelante. ¿Sí? Aquí, prácticamente donde a veces se hace una liberatriz para quitar una muela del juicio. ¿Sí? Entonces, es un detalle a tomar en cuenta cuando se tenga que hacer una cirugía. Su ramo motor para el estilo faringio. ¿Ok? Ramos terminales son varios, ¿sí? Y solamente se le conocen como ramos linguales. Al llegar a la base de la lengua, el nervio glosofaringio se divide en numerosos ramos que se distribuyen en la mucosa lingual posterior a las papilas caliciformes o circunvaladas, las que forman la dichosa B lingual. ¿Ok? Comunicaciones. Bueno, pues tiene una íntima comunicación con el facial para formar el nervio vidiano, la raíz larga y el asa de Haller. Además de comunicaciones inconstantes con los ramos de los músculos estiloideo y vientre posterior del digástrico, y una menos frecuente con los ramos linguales, algo que ya habíamos visto en nervio facial, lo habíamos escrito cada una de estas comunicaciones. Con el nervio vago y gran simpático para formar el plexo faringio, ¿ok? El plexo faringio, obviamente el que va a inervar la faringe, el glosofaringio le va a dar la sensibilidad, el nervio vago le va a dar la motricidad, pero ¿qué chingos tiene que andar haciendo ahí? ¿Para qué se les ocurre que intervenga este? Este da inervación motora a los músculos de la faringe. El glosofaringio da sensibilidad y ¿y este para qué? ¿Para qué se les ocurre? ¿Para qué diantre sirve este gran simpático? A ver, ¿quién dijo yo? Ah, no, no los tengo en mute. No, nadie, a nadie se le ocurre. Pues para información simpática. Pero ¿para qué queremos esa información simpática? O sea, sí, es correcto, va a dar información simpática, pero ¿para qué? Nos sirve para los reflejos. Exactamente. Así es, sobre todo el reflejo nauseoso. Ese que viene en automático o provocado, ¿no? Ya saben, esas chicas que tienen un problema, las bulímicas, ahí pues estimulan obviamente la pared posterior de la faringe. ¿Sale? Así es, Leslie, ¿verdad? Sí. Así es para los reflejos. Muy bien contestado. Para eso nos sirve que el nervio, perdón, ahí donde está, para los reflejos nauseosos. Ahí donde dejé mi lista. Ok. Ahí donde quedó. Ay, uno cómo se va llenando de papeles. Ahí está. Ah, pues ya había acabado. Se lo hubiera dejado a alguien más, se lo hubiera soplado ahí en privado a alguien que necesitara una participación. Ok.
Y también esta es otra comunicación con el nervio aurículo temporal del trigémino, el cual va a llevar sus fibras vegetativas a la glándula parótida. ¿Ok? Y aquí está la porción terminal del glosofaringio. Este es el ramo del seno carotidio. Aquí está la dilatación, un abombamiento, exactamente donde se origina la carótida externa y la carótida interna. ¿Sí? Y sus ramos terminales, los ramos linguales. ¿Sí? Y vean, aquí esta redecilla, el plexo faringio. ¿Ok? Anatomía funcional, ¿para qué nos sirve el glosofaringio? Nervio del busto del tercio posterior de la lengua, nervio sensitivo de faringe, trompa auditiva, caja timpánica, velo del paladar. No todo, atención con esto, no todo. ¿Sí? Recuerden el velo del paladar. En una vista lateral se ve así como una gota muy alargada, así. La parte inferior por el palatino menor y la parte superior por el glosofaringio. ¿Sí recuerdan el dibujito que les hice? ¿Sí? Y tercio posterior de la lengua. Coadyuvante en la motricidad orofaringea porque pues nada más inerva un solo músculo de la faringe. Y coadyuvante junto con el vago y gran simpático del reflejo de la deglución y náuseas. Y secretor de la parótida. ¿Sí? Esa es la importancia del glosofaringio. Y eso es todo del glosofaringio. ¿Alguna duda de este nervio? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? ¿Nada? Yo, A ver, es, dígame. doctor, ya ve que había dicho que el ramo de la ventana coclear Ujú. corresponde a la ventana redonda ¿También? Sí. y entonces el ramo de la ventana vestibular corresponde a la ventana oval. No. A ver, ¿cómo? Como ya no entendí su pregunta. A ver, uno va a la ventana vestibular y otro va a la coclear. O redonda. ¿Coclear o redonda? La otra es vestibular u oval. Sí, apréndenselo como quieran. Recuerden que yo manejo las diferentes nomenclaturas. ¿Sí? Entonces, apréndanselo como se le haga más fácil. ¿Sí? A mí se me hace más fácil vestibular oval y redonda, por la forma. ¿Sí? Yo les sugiero que se la aprenda así. ¿Sale? No importa. ¿Sí? Son 6 ramos del nervio timpánico, el de la ventana vestibular, la ventana coclear, oval y redonda. ¿Sí? La carotidotimpánica, el nervio tubárico, ¿sí? Y los petrosos profundos mayor y menor. ¿Sí? Esos son los 6 ramos del nervio timpánico. ¿Sí? Que a su vez el nervio timpánico viene de los 6 ramos del glosofaringio. ¿Ok? ¿Algo más? Y los ramos tonsilares, aquí partes inervaban. Ay, perdón. Los ramos tonsilares inervan lo que es la cripta amigdalina, es decir, el lecho de la amígdala, es donde va a estar apoyada, es la cunita, por así decirlo. ¿Sí? O sea, tenemos una pequeña concavidad. ¿Sí? Y dentro de esa concavidad va a estar la amígdala. Entonces va a inervar la cripta, la amígdala, el pilar anterior y pilar posterior del velo del paladar. ¿Sí? Algunos autores, y de hecho creo que lo vieron con Irlanda, que ese territorio también está inervado por el lingual. ¿Sí? Sí puede haber una comunicación con el lingual, porque el lingual pasa exactamente por atrás de la cripta. O sea, está el lecho y el lingual pasa por aquí. Entonces, el que describió esto dijo, no, pues también ha de dar sensibilidad a esta zona, pero en realidad ya no es aceptado. Sí, ya tan atrás no interviene el lingual. Pasa por ahí, pero su territorio es la lengua. ¿Sí? Y la mucosa lingual. ¿Ok?
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Estos nervios se ven rápidos, ¿eh? Los pesados son el trigémino y el facial. Con el puro trigémino tiene, ¿sí? Y exijo que sí se lo aprendan de pe a pa. Ok. Vamos a ver. Entonces, sigamos con el... Ah, caray. Ay, cerré la presentación del vago. A ver, ¿de qué la abro otra vez? Vago. Bueno, vamos con el vago. Es uno de los nervios también más complejos, afortunadamente no para nosotros. No lo tenemos, bueno, sí, no. La doctora Edith sí los pregunta mucho el vago. Antes yo no profundizaba tanto en el vago, pero ya desde que mis alumnos me comentaron que luego a veces la doctora Edith se los preguntaba mucho, pues entonces decidí ampliar la presentación. ¿Sí? Algo característico del nervio vago es de que va a cambiar sus relaciones tanto del derecho con el izquierdo. ¿Sí? Es el único nervio que tienes de los pares craneales que tiene esta característica. Es diferente el izquierdo que el derecho. ¿Sí? Y algo también muy importante de este nervio es de que es principalmente viseromotor. Tiene una importante función para regular las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen. ¿Sí? Ahí la importancia de este nervio. Generalidades es un nervio mixto, ¿sí? Cuyo territorio son las vísceras del cuello, tórax y abdomen. Pertenece en gran medida al sistema organo-vegetativo, ¿sí? Obviamente del sistema parasimpático, ¿sí? No del simpático. El simpático es otra cosa que vamos a ver ya al final de esta unidad, ¿sí? Pertenece al parasimpático. Del parasimpático, pues también intervendría el facial y el glosofaringio para órganos, obviamente, del cráneo. ¿Sí? Pero la otra contraparte parasimpática le corresponde en gran medida a este nervio, al nervio vago. Componente funcional, ¿qué tipo de fibras tiene? Uy, pues tiene casi las mismas que el glosofaringio, son muy similares. Tiene fibras sensitivas generales para el conducto auditivo externo. ¿Sí? Fibras aferentes viscerales especiales. Este es un detalle este, que bueno, yo no lo sabía y de hecho cuando lo empecé a dar así, a la doctora Lina le llamó la atención. ¿Sí? Percibe gusto para la base de la lengua y la epiglotis. ¿Sí? Eso es un detalle interesante. ¿Sí? La doctora Arlina no me creía y digo, no, o sea, no lo digo yo, lo dice Néter, ¿no? O sea, aquí están los libros, la literatura, esto lo saqué de Rubier, ahí está, o sea, no estoy mintiendo, no lo estoy inventando. ¿Sí? Y la forma de comprobarlo es, por ejemplo, cuando ustedes se han enfermado de, no sé, una rinitis o tengan que ponerse gotas en la nariz, yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado que esas gotas incluso se van a la orofaringe y sienten ese sabor amargo. Y, ay, sabe horrible, ¿no? O sea, pues, cuando se lo ponen en la nariz, pues no sienten nada, nada más sienten agüita, pero de repente sienten el sabor, ¿sí? El que está percibiendo eso son precisamente estas fibras, ¿sí? Esas gotas llegaron a la base de la lengua y la epiglotis, ¿sí? Y es por eso que pueden percibir el sabor amargo de las gotas nasales, ¿sí? O incluso cuando hacen lavados con solución salina para permear, humectar la mucosa nasal, ¿sí? Y ese sabor saladito, pues lo está percibiendo igual, esto, ¿sí? Fibras viscerales generales, es sensitivo para faringe, laringe, órganos torácicos y abdominales, ¿sí?
fibras eferentes viscerales generales para motricidad de los órganos torácicos y abdominales, y fibras EB, viscerales especiales para los músculos de la faringe, laringe y velo del paladar. ¿Sí? Para la faringe, inerva todos los músculos de la faringe a excepción del estilofaringio. Todos los músculos intrínsecos de la laringe sí los inerva exclusivamente el vago. Eso sí, toditos los inerva el vago. Y del velo del paladar va a inervar todos a excepción del tensor del velo, que eso es territorio del trigémino. ¿Ok? Estas son preguntas de examen, ¿eh? Entonces, atención con eso. Ahí para que vayan haciendo su guía. ¿Sale? Origen real. Bueno, del núcleo ambiguo, sus fibras somatomotoras. Fibras sensitivas nacen de los ganglios superior o yugular e inferior o plexiforme, igual que el glosofaringio tiene dos ganglios, ganglio superior e inferior, o yugular y plexiforme. Este está más fácil. ¿Sí? El otro está más engorroso, superior, inferior, o de Heilbronner o de Andrich. Y las fibras visceromotoras nacen del núcleo dorsal del nervio vago. Fibras viscerosensitivas terminan en el núcleo viscerosensitivo continuo, en la parte lateral del núcleo dorsal del vago. Aquí sí yo no supe qué dije. ¿Sí? Ustedes sí. ¿Sí? Ustedes también curtidos en el neuro. ¿Sí? Yo no. ¿Sabe? Eso es el origen real. Eso no es lo mío. Eso es de Franco. Allá él. ¿Sí? A mí me pagan por enseñarles la distribución. Origen aparente. Emerge del surco posterolateral del bulbo mediante 6 a 8 fibras o filetes radiculares. Trayecto y relaciones, recuerden, esto no voy a exigir que se lo aprendan. Hasta es engorroso para mí. Dentro del cráneo está situado en el tejido subaracnoideo, llega al agujero yugular por detrás del glosofaringio y por delante del accesorio. A este nivel presenta su primer abultamiento, es decir, el ganglio superior, y un poco inferior al agujero yugular presenta su segundo abultamiento, su segundo ganglio. Desciende hasta llegar al espacio laterofaringio o maxilofaringio. Esta es una región interesante, importante. Para que lo vayan ubicando, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos faringe. ¿Sí? De hecho, yo profundizo más en este espacio que en sí la faringe. Para que lo puedan ubicar, tenemos las ramas mandibulares. ¿Sí? Y obviamente aquí se va a insertar el pterigoideo interno. ¿Sí? Y hacia la línea media, un poquito hacia afuera, tenemos el pterigoideo interno y por aquí va a pasar la faringe. ¿Sí? Formado por los músculos constrictores. ¿Sí? Entonces, entre lo que es el músculo pterigoideo interno y los constrictores forman, si se fijan, un triángulo. ¿Sí? Ese triángulo no es otra cosa más que esto. El espacio laterofaringio o maxilofaringio. ¿Sí? Es ese. ¿Ok? Ese es importante que lo ubiquen porque en cirugía van a haber diseminación de abscesos. Un absceso de origen dental va a invadir los espacios musculares, o sea, entre los músculos. Y si no se atiende, esa colección purulenta puede migrar hacia ese espacio maxilofaringio y ahí pues ya es peligroso. Sí, porque de ahí directo se va al cuello y el paciente en 6 horas caput. ¿Sí? Ya no la cuenta. ¿Sí? Una infección en el mediastino solamente sobrevive el 20% de los pacientes. El 80% ya no la cuenta. ¿Sí? A mí ya me tocó ver morir una persona por esto. ¿Sí? Una señora diabética, descontrolada, y lo peor de todo, con un temor patológico al dentista. ¿Sí? Es muy típico ese miedo hacia nuestra profesión. Pues no se atendía, y pues dejó que esto avanzara. Y ya cuando vio que ya no podía respirar, dijo, entonces ahora sí ya me atiendo, pero pues obviamente el dentista ya no podía hacer nada.
ya se tuvo que mandar de urgencia al hospital y pues no, ya no se pudo hacer mucho. Se intentó, obviamente, se le hizo una traqueostomía para que pudiera respirar por aquí. Se intentó salvarlo, pero no. No, ya no la contó. En 6 horas se murió. ¿Sale? Esto ya lo vimos. Discurriendo por detrás de la arteria carótida interna. Si se fijan, tiene una relación muy similar al glosofaringio. Y a la vena yugular interna, entre esta y el nervio vago. Carótida interna, vena yugular interna y nervio vago forman el paquete neurovascular del cuello. ¿Sí? Cruza el cuello en esta disposición hasta llegar al tórax. Ok, perfecto, excelente. Y aquí es donde viene lo interesante de este nervio. En el tórax las relaciones son diferentes de derecha a izquierda. La diferencia estriba en relación a la variación de los vasos sanguíneos, variación que ustedes ya conocen. ¿Sí? De un lado está el callado aórtico y del otro lado está el tronco arterial brachiocefálico. ¿Sí? Y ambos, el nervio vago los tiene que, bueno, uno de sus ramos, el nervio laringio recurrente, tiene que rodear o el callado aórtico del lado izquierdo o la arteria subclavia del otro. ¿Sí? Al seguir descendiendo, emite numerosos ramos para formar el plexo pulmonar y esofágico. Ambos nervios, al atravesar el diafragma, se reconstituyen para formar el tronco vagal anterior, que corresponde al izquierdo, y el tronco vagal posterior, que corresponde al derecho. ¿Sí? Es decir, bajan y luego hacen esto. ¿Sí? Y se reconstituyen una vez atravesando el diafragma. ¿Sí me explico? Es decir, nacen paralelos, van descendiendo, sí, pero conforme van llegando al abdomen, se reconstituyen y hacen esto. ¿Me explico? ¿Sí? Ya en la cavidad abdominal emite sus ramos hepáticos y gástricos, considerados por la gran mayoría de los autores como sus ramos terminales. Hay algunos autores que dicen que todavía se va más allá, pero la mayoría dicen no, los hepáticos y gástricos son sus ramos terminales, porque los otros, los mesentéricos, los que llegan a los intestinos, ya intervienen otros nervios. ¿Sí? Ahí, obviamente sí hay ramitas todavía del vago que interviene ahí, pero para fines más prácticos, hepáticos y gástricos son los terminales. ¿Sí? Ramos colaterales son bastantes, son muchos ramos, pero están sencillos porque se refieren a puras vísceras. ¿Sí? Los ramos colaterales se dividen según su distribución en ramos cervicales, torácicos y abdominales. Ramos cervicales, hay un ramo meningio, ¿sí? Miren, ya nos encontramos con otro ramo meningio. Ramos meningios, nada más hemos visto los del trigémino, el ramo meningio recurrente de Arnold, el nervio meningio medio y el recurrente del mandibular. Los otros nervios que tienen ramos meningios pues son el vago y también el hipogloso. También tiene un ramo meningio. Les voy a explicar cómo es que el nervio hipogloso tiene un ramo meningio, porque los ramos meningios son sensitivos. Y el hipogloso, pues es un nervio exclusivamente motor. ¿Cómo diantres tiene un ramo meningio? Ya se los voy a explicar mañana. ¿Ok? Un ramo auricular que se desprende del ganglio superior, penetra el conductillo mastoideo, el que se encuentra dentro de la fosa yugular, si recuerdan cuando vimos osteología. ¿Sí? Y es el que se va a unir con el ramo comunicante del facial, o nervio de Remsen-Hunt. ¿Sí? Ramos faringios, de 1 a 3 ramos, se desprende del ganglio inferior y se distribuyen en la pared lateral de la faringe, inerva músculos de la faringe y los músculos del velo del paladar, a excepción del músculo tensor del velo y el estilofaringio. ¿Sí? Se va a relacionar íntimamente con el gran simpático y el glosofaringio. Ramos cardíacos cervicales superiores, generalmente 2, se desprenden en la porción cervical del nervio vago a diferentes niveles hasta llegar al plexo cardíaco anterior. Ok. Nervio laringio superior, se aplica a la pared lateral de la faringe. Ahora les voy a hacer un favor. Siempre pregunto nervio laringio superior, y el nervio laringio recurrente. ¿Sí? Siempre los pregunto en los exámenes, en los prácticos y en los teóricos. ¿Sí?
Cerca del origen de la arteria lingual y hasta mayor del yoides se divide en dos ramos, uno interno o superior y otro externo o inferior. Son muy fáciles de ubicar, ahorita les pongo una imagen. El ramo interno penetra la membrana tiroidea, es decir, una membrana que va del yoides al cartílago tiroides. Yo creo que ya todos lo saben ubicar, si no, pues lo vamos a volver a ver en laringe. Una vez que alcanza la mucosa, se divide en ramos terminales. Un ramo anterior, esto sí no lo pregunto, no se preocupen. ¿Sí? Inerva epiglotis y base de lengua, ramo medio, mucosa supraglótica de la laringe y ramo posterior, mucosa faríngea que recubre la cara posterior de la laringe. ¿Sí? O sea, ya, a ese nivel. Ramo externo, inerva al músculo cricotiroideo, esto es pregunta de examen. Perfora la membrana cricotiroidea y termina en la mucosa del ventrículo laringio y de la porción infraglótica de la laringe. ¿Sí? Ya después vamos a ver a más detalle los músculos de la laringe, ya casi cuando andemos acabando este curso. Es de los últimos temas. Ramos carotidios contribuyen a formar junto con los ramos del glosofaringio y gran simpático el plexo carotidio común. Ok, perfecto. Aquí lo vemos el nervio vago. Su primer ramo, el ramo meningio. Su ramo auricular. ¿Sí? Recuerden que les mencionaba que el pabellón auricular va a estar inervado por 4 nervios. El aurículo temporal, el facial, el plexo cervical y el vago. ¿Sí? Vean, esta porción tan pequeña, ¿qué inervación tan compleja tiene? ¿Sí? Muy bien, ganglio superior o yugular, ganglio inferior o plexiforme, y aquí está recibiendo al accesorio, que lo vamos a ver mañana. Ramos faringios, motores, obviamente aquí en rojo nos está indicando su territorio motor para los músculos de la faringe y del velo del paladar, a excepción del tensor. ¿Sí? Este es el nervio laringio superior. Aquí va, aquí va. Y aquí se divide en ramo a nivel del asta mayor del yoides, nos dice Rubier, se divide en dos ramos. Un ramo interno que penetra la membrana tiroidea y su ramo externo que se dirige hacia abajo para inervar al músculo cricotiroideo. ¿Sí? Aquí lo vemos. Muy bien. Ramos carotidios, ramos traqueales, esofágicos, nada más piensen en vísceras y el vago ahí tiene ramas para esas vísceras. Ramos torácicos, el nervio laringio recurrente. Sus relaciones y trayecto difieren según el lado. El derecho nace por delante de la arteria subclavia, a la cual rodean sentido inferior y posterior, asciende hasta llegar a la laringe. ¿Sí? Y el izquierdo nace a la altura de la cara inferior del callado aórtico, al cual rodea de inferior a posterior, ascendiendo hasta llegar a la laringe. ¿Se entiende, no? Pues es en base a los vasos. ¿Sí? De un lado tenemos el callado aórtico y del otro, pues el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Derecho. Entonces, el laringio recurrente derecho es el que va a rodear a la arteria subclavia y el izquierdo va a rodear al callado aórtico. ¿Sí? Su territorio de inervación son el músculo constrictor inferior de la faringe y los músculos de la laringe, a excepción del músculo cricotiroideo, porque este es inervado por el laringio superior. Todos los demás músculos de la laringe están inervados por el laringio recurrente. ¿Sí? Ramos colaterales, ramos cardíacos cervicales inferiores, traqueales, esofágicos, faringios. Ok. Como les digo, todas las ramas del vago, meningios, auricular, laringio superior, laringio recurrente y todos los demás nada más piensen en vísceras y el vago va a tener ramas. ¿Sí? Esofágicos, traqueales, faringios, laringios, cardíacos, pulmonares, ¿sí? Nada más piensen en las vísceras. ¿Sí? Así de sencillo se lo aprenden. Ramos cardíacos torácicos, ramos pulmonares, bronquiales y esofágicos. No tiene gran ciencia. Y aquí los vemos, aquí lo que quiero que ubiquen es el laringio recurrente, ya se me perdió este es el izquierdo, aquí viene, aquí se origina y va a rodear el callado aórtico,
y va a ascender. ¿Sí? Y se va a meter dentro de la laringe y aquí va a terminar dentro de la laringe. El derecho, aquí se ve un poquito rodeando la arteria subclavia. ¿Sí? ¿Ok? Y ya en vísceras, aquí a este nivel estaría el diafragma. Y aquí se reconstituye y forma el tronco vagal anterior. Y obviamente hay un tronco vagal posterior que corresponde al derecho, que estaría acá atrás. Ramos abdominales, el tronco anterior y posterior terminan de formas diferentes. El tronco anterior, que corresponde al nervio izquierdo, va a tener ramos gástricos anteriores de 5 a 6 ramos, recibe filetes del plexo gástrico y se distribuye en la cara anterior del estómago. Ramos hepáticos se desprenden a la altura del cardias, el número de 3 a 4 ramos, se distribuyen en el plexo nervioso hepático. Ramo comunicante celíaco llega al ganglio celíaco y el tronco vagal posterior, que corresponde al derecho. Ramos gástricos, el número de 4 a 5, se distribuye en la cara posterior del estómago. Y igual un ramo comunicante para el ganglio celíaco. ¿Sí? Del ganglio celíaco, que junto con este ganglio y el nervio esplánico mayor derecho, forman el asa memorable de Greensberg. Ok, o sea, una redecilla nerviosa ya a nivel de los intestinos. Y esto ya lo habíamos mencionado. Los ganglios, los ramos hepáticos y gástricos son los terminales, pero como tiene una relación con el ganglio celíaco y el nervio esplánico, hay fibras que forman parte del plexo celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior, ya en los intestinos. ¿Sí? Aquí lo vemos, ramos gástricos y hepáticos. Y el ganglio celíaco estaría por aquí. Y de este ganglio, pues ya se desprenden para formar los plexos mesentéricos, ¿sí? Ya en intestinos. ¿Sí? Pero se considera que hasta aquí llega el vago. ¿Ok? Comunicaciones, bueno, ya los hemos mencionado en los otros nervios con el facial. Bueno, no se crean, este no lo habíamos mencionado. Con el nervio vago del lado opuesto, con el ramo interno del nervio accesorio, esta relación la vamos a ver mañana. Con el gloso faringio para formar el plexo faringio, con el hipogloso y con el tronco simpático. Territorio funcional, pues es muy importante. ¿Por qué te pasas por acá, hijo? Sí, conduce sensibilidad general de la porción más interna del conducto auditivo externo, recibe impresiones gustativas de base de lengua y la epiglotis, propiocepción de mucosa laringea y faringea, motricidad de los músculos del faringe, laringe y velo del paladar. Y permítanme tantito, bueno, no, acabo yo ahorita. No, sí, mejor acabo antes, todavía falta un poquito. Nervio visceral, sensitivo y motor para las vísceras torácicas y abdominales, interviene en la secreción gástrica y biliar, interviene en la respiración y enlentece el ritmo cardíaco, ¿sí? E inerva el seno carotidio controlando así la presión arterial. Sí, pues muy importante, ¿no? El nervio vago. ¿Sí? Mucho, muy importante. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda, pregunta del nervio vago? Permítame tantito, le voy a poner. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Sí? Ok. Bueno. Debido a que ya no tengo acceso al programa Complete Anatomy, pero sí lo pude aprovechar en el semestre anterior,
Y son precisamente las prácticas que a nosotros nos hacen falta. Entonces, de todos modos, voy a subir las sesiones del semestre pasado para que lo puedan ir viendo en Complete Anatomy. ¿Ok? Ya los voy a empezar a subir desde hoy. Ya van a estar disponibles y pues básicamente en los viernes pues nada más voy a preguntar, a repasar el tema y a mostrarles un poquito por lo que es en Ether nada más, ¿sí? Porque no tengo otro material. ¿Ok? Y ya yo creo que este viernes nos vamos a conectar un poquito más tarde. Tengo unos pendientes, ¿sí? Tengo que hacer unas cosas. Tengo que tramitar mi visa, tengo que llevar, no, tengo un montón de pendientes, llegar al mecánico mi coche y también tengo que ir a la Profeco, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer, entonces es probable que nos conectemos a las 12 o a la 1. Yo les aviso con tiempo, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver accesorio, hipogloso, ¿qué más nos falta? Plexo cervical y sistema simpático y parasimpático. Vemos fascias cervicales, que es el último tema de anatomía descriptiva, y entramos a la verdadera anatomía topográfica. ¿Sí? Ver regiones, ver planos anatómicos y un repaso de todo lo que ya hemos visto antes. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Hasta luego. Adiós, profe, gracias. Adiós. Gracias. Gracias, buen día. Igualmente, hasta luego.